La Navidad en la que mi esposa me humilló frente a todos acusándome de algo que jamás hice, hasta que revelé su infidelidad con su compañero de trabajo y cada uno de los que la defendió tuvo que enfrentar las consecuencias de haber apoyado una mentira. No pensé que acabaría escribiendo algo así, pero necesitaba sacarlo de mi sistema. Siéntense, tomen algo, porque esto pasa muy rápido de felices fiestas a con quién demonios me casé. Tengo 37 años, y mi esposa, Mariela, tiene 36. Durante más de una década, cualquiera habría dicho que nuestro matrimonio era sólido. Nos conocimos en la universidad, salimos 3 años y nos casamos cuando yo tenía 25. Compramos una casa en Chandler, hablábamos de tener hijos algún día, viajábamos todos los veranos a San Diego. Nuestra relación era tranquila, estable, sin dramas. Mi familia la adoraba, la suya me trataba como a uno más. Nuestros amigos nos veían como la pareja equilibrada, esa en la que creían que todo funcionaba de forma natural. Y yo también lo creía, hasta hace unos meses. Últimamente la relación tenía algo extraño, pero era difícil identificar exactamente qué. Solo era esa sensación que se instala en el pecho cuando notas que algo está fuera de lugar. Mariela trabajaba en ventas farmacéuticas, un empleo lleno de reuniones tardías y llamadas extendidas. Nada nuevo. Pero de un momento a otro comenzó a comportarse distinto, se iba directo a la ducha apenas llegaba, dejaba el móvil siempre boca abajo, se ponía tensa cuando le preguntaba por su día. Yo lo atribuía al estrés de fin de año, a metas laborales, bonos y todas esas presiones corporativas. Pensé que quizá estábamos pasando por esa etapa rutinaria en la que dos personas conviven más de lo que realmente conectan. No sería la primera vez que algo así ocurre en un matrimonio. Llegó la Nochebuena, celebrada como siempre en casa de mis padres en Gilbert. Estaba toda mi familia, mi hermano Ramiro con su esposa, mi hermana Paula con sus 3 hijos, tíos, tías, primos, un desfile completo. Mi madre decoraba la casa hasta convertirla en un híbrido entre una película navideña y un riesgo de incendio. Yo estaba sentado, bebiendo un refresco e intentando esquivar los monólogos políticos de mi tío. Mientras tanto, Mariela estaba pegada a su móvil, como lo había estado toda la tarde. Escribía sin parar, con un nivel de tensión visible en los hombros y en la forma de mover las manos. Cerca de las 8 de la tarde, dejó el teléfono a un lado y se quedó mirando un punto fijo en la pared. No lloraba, no hablaba, solo estaba ida. Paula lo notó primero. Ella siempre había tenido debilidad por Mariela, la consideraba centrada, sensata, incluso mejor pareja para mí de lo que yo merecía. Se acercó, le rodeó los hombros y le preguntó con suavidad si estaba bien. Mariela negó con la cabeza, sin emitir palabra, pero sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Yo seguía hablando con mi hermano Ramiro cuando percibí el cambio de ambiente. Vi a Paula sosteniendo a Mariela, que ya lloraba en silencio. Mi madre también lo vio y se acercó con esa expresión de alarma emocional que siempre sacaba de quicio a mi padre. Él prefería esperar hechos, ella reaccionaba primero y razonaba después. Entonces Mariela levantó la mirada y me observó desde el otro lado de la sala. Esa expresión me hizo sentir como si el suelo se moviera. Se puso de pie lentamente. Paula la acompañó, sin soltarle el brazo. Mi madre preguntaba qué ocurría, pero nadie respondía. Las conversaciones disminuyeron, y el ambiente se volvió tenso mientras todos se daban cuenta de que algo importante estaba por suceder. Mariela respiró hondo varias veces. Sus manos temblaban. Se secó las lágrimas, miró alrededor y dijo en voz baja, aunque lo suficiente para que la escucharan todos. Necesito decir algo. La sala quedó completamente en silencio. Llevo una semana intentando decidir cómo decirlo. No quería arruinar la Navidad. No quería hacer esto delante de todos, pero ya no puedo callar más. No entendía nada. Era como si estuviera hablando de otra vida. Mariela, quizá deberíamos ir a hablar en privado, le sugerí. No, me interrumpió. Con más firmeza. Ya he intentado hablar contigo a solas durante meses. Te di oportunidades, hice excusas, me convencí de que estaba imaginando cosas. Sus lágrimas ahora corrían sin freno. Me callé sobre las noches que llegabas tarde, sobre los viajes de trabajo de los que volvías oliendo a perfume, sobre las duchas inmediatas al llegar a casa, como si estuvieras limpiándote algo. No entendía nada. Absolutamente nada. Pensé que era estrés, que estabas agotado, que yo estaba siendo insegura, continuó. Incluso fui al médico. Pensé que tal vez tenía algún desajuste hormonal, depresión, algo que explicara por qué me sentía tan distante de ti. Mi madre se tapó la boca con las manos. Paula me miraba con una mezcla de confusión y horror. Mi padre observaba sin decir nada, analizándolo todo. Pero no era eso, dijo Mariela mientras sacaba el móvil del bolso con las manos temblorosas y abría un documento en la pantalla. El médico hizo pruebas,
Pruebas estándar cuando tienes ciertos síntomas, y los resultados llegaron el jueves. Levantó el móvil sin mostrarlo aún. Tengo herpes. ¿Herpes? Lo anunció con la voz quebrada, pero lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo oyera. Y llevo 15 años con una sola persona. Mi esposo. El hombre en quien confiaba. La sala se llenó de gritos ahogados, murmullos y miradas escandalizadas. Mi madre retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Mi padre se levantó de su asiento con el rostro inexpresivo, rígido. Mariela, no sé qué estás pensando, intenté decir. ¿Qué estoy pensando? Prácticamente gritó. Estoy pensando que me engañaste. Estoy pensando que trajiste una ETS a nuestra casa y me la contagiaste. Estoy pensando que yo he sido una esposa fiel mientras tú estabas por ahí con quién sabe cuántas mujeres. No te he engañado, respondí, ya elevando también la voz. Mentiroso, gritó ella. Eres un mentiroso. Todos esos viajes de trabajo a Tucson, todas esas noches que tenías que quedarte en los proyectos, los fines de semana donde no estabas disponible. No estabas trabajando. Estabas con ella, o con ellas, con todas las que llevas ocultando. Para entonces Paula estaba completamente del lado de Mariela, fulminándome con la mirada. Mi madre lloraba, desbordada por lo que ya vivía como una tragedia personal. Mi padre seguía inmóvil, contemplando la escena con una mezcla de cautela y preocupación, intentando descifrar la verdad en medio del caos. Y ahí estaba yo, acusado de adulterio y de contagiar una enfermedad que nunca había tenido, frente a toda mi familia, en la noche que se suponía que debía unirnos. No dije una sola palabra al principio. Parte de mí no quería aceptar lo que estaba viendo, y otra parte simplemente no lograba procesarlo. Pero Mariela no frenó ni un segundo. Su voz se quebraba, y aún así seguía descargando todo delante de mi familia. Me callé porque no quería creerlo, insistió, sollozando. Me convencí una y otra vez de que debía darte el beneficio de la duda, porque te amaba, porque pensé que lo nuestro era verdadero. He estado cada noche en casa, ocupándome de todo, portándome como la esposa perfecta, ¿y esto es lo que recibo a cambio? ¿Una enfermedad que voy a cargar para siempre? Intenté intervenir. Mariela, escúchame. Pero me cortó sin dudarlo. No. Ya terminé de escucharte. Estoy harta de inventar excusas por ti, dijo, elevando la voz mientras las lágrimas le corrían por la cara. Llevo meses protegiéndote, cuidando tu imagen, evitando comentar lo que sospechaba para que nadie hablara mal de ti, pero ya no puedo. No puedo seguir callando mientras tú me mientes en la cara. Era evidente que estaba actuando para el público frente a ella. Mi familia estaba completamente absorta en su historia. Fue entonces cuando mi hermana, Paula, dio un paso adelante con dramatismo exagerado. Dios mío, Mariela, no sabía nada, dijo, mirándome con un odio inmediato. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? Paula, no hice nada. ¿Yo? No te atrevas a justificarte, me interrumpió, señalándome. Ella tiene pruebas médicas. Tiene resultados. ¿Tú qué tienes? ¿Más mentiras? Mi madre se acercó a Mariela en un gesto maternal, cogiéndole el brazo. Cielo, lo siento tanto, murmuró con lágrimas. No sé ni qué decir. Me miró después como si yo fuera un extraño despreciable. ¿Cómo pudiste? Te crié mejor que esto. Mamá, no la engañé. Te lo juro, respondí casi gritando. No sé qué está pasando, pero yo no le fui infiel. Entonces, ¿cómo se contagió? Dijo ella, completamente tomada por la emoción. Eres su esposo. Si no se lo diste tú, ¿quién? No lo sé, pero no fui yo. En medio del caos, mi padre fue el único capaz de mantener la calma. Su tono fue firme, sereno, casi quirúrgico comparado con el resto. Todos necesitamos respirar un momento, dijo. Esta acusación es grave, y debemos guiarnos por hechos, no por emociones. Gracias a Dios alguien hablaba con lógica. Pero Paula giró la cabeza como si él hubiera blasfemado. Ella acaba de decirte los hechos, recalcó. Tiene resultados médicos. Tiene resultados que indican que está enferma, corrigió mi padre. Pero eso no prueba el origen. Los ojos de Mariela se abrieron como si la hubieran insultado. ¿Estás insinuando que miento? ¿En serio vas a defenderlo a él? Lo que digo es que necesitamos la historia completa antes de destruir la vida de alguien, respondió él con calma. ¿Destruir su vida? Gritó Mariela, fuera de sí. ¿Y la mía qué? Soy yo la humillada. La víctima soy yo. Después avanzó hasta quedar a pocos centímetros de mí. Temblaba entera, empapada en lágrimas. ¿Cómo pudiste? Susurró al principio solo para mí. Y luego, repitiendo la frase con un tono alto, claro y teatral para que todos escucharan. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y me cruzó la cara con una bofetada tan fuerte que el chasquido quedó suspendido en el aire.
Era parte de su puesta en escena, y funcionó. Todos quedaron tiesos. Paula reaccionó al instante. No puedes quedarte aquí. Vente conmigo. No pases ni un minuto más cerca de este monstruo. Mi madre asintió entre llantos. Sí, vete con Paula. Necesitas estar en un lugar seguro. Mariela tomó su bolso con manos temblorosas. Necesito irme. Necesito espacio. Paula la rodeó con un brazo. Vamos, cariño. No tienes por qué seguir aquí. Las dos salieron juntas. Desde dentro de la casa escuché cómo Paula la consolaba en el camino hacia el coche, al mismo tiempo que me insultaba sin descanso, y mi madre asentía como si cada palabra fuera una verdad absoluta. El silencio que quedó después fue espeso. Todos me miraban como si estuvieran esperando una confesión. Mi padre me tomó aparte. Tienes que hacerte pruebas mañana mismo. Necesitas evidencia. Lo sé. Las haré. Bien. Porque ahora mismo todos te ven culpable. Y sin hechos no podrás defenderte. Esa noche conduje solo hasta casa. Mi cabeza iba a 1000 por hora. El lugar se sentía vacío sin Mariela, aunque, siendo honesto, también fue un alivio. Necesitaba espacio para pensar. Todo el espectáculo me había parecido demasiado perfecto. Como si lo hubiera ensayado. Y aún así, había un detalle que no dejaba de rondarme. 6 meses antes me habían operado de la vesícula. Cirugía rápida, pero con agujas, líneas intravenosas, extracciones de sangre. ¿Podría un error médico explicar algo así? Parecía improbable, pero ocurría. Si ella no me había engañado, quizá fue un accidente hospitalario. Tal vez ninguno de los dos tenía la culpa. Ese pensamiento fue lo único que impidió que estallara en ese momento. A la mañana siguiente fui directamente a un centro médico en Scottsdale. Pedí un panel completo de enfermedades de transmisión sexual. La enfermera me preguntó si tenía síntomas. Le dije que no, que solo necesitaba claridad. Me miró con esa expresión de ya he visto esta historia más veces de las que puedo contar. Me hicieron de todo. Análisis de sangre, orina, hisopados. Los resultados tardarían de 3 a 5 días hábiles. 3 a 5 días que, en mi situación, parecían una eternidad. Cuando regresé a casa, tenía 5 mensajes de Mariela. Tenemos que hablar sobre las finanzas. Necesito acceso a tu cuenta para mis gastos médicos. Después de lo que hiciste, al menos deberías ayudarme. ¿Vas a ignorarme? Necesito el dinero. La victimización ya había empezado oficialmente. Cada mensaje estaba cargado de exigencias. Le respondí. Calle. Espera mis resultados. Luego hablaremos. Tardó 1 hora en volver a escribir. Ah, entonces me vas a dejar sola con todo esto, me vas a abandonar. Eres tú quien me dejó, pensé. Le contesté. Estás viviendo con Paula. Resuélvelo ahí. Mi móvil comenzó a sonar. Mariela. Ignoré la llamada. Volvió a llamar. Y otra vez. El segundo día de espera ocurrió lo que jamás imaginé. Me llamó un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Una voz femenina, temblorosa, respondió. ¿Eres el esposo de Mariela? Sí. ¿Quién habla? Soy Rocío. Mi esposo es Héctor, trabaja con tu mujer. Mi estómago se cerró de golpe. ¿Qué ocurre? Ella respiró hondo, como preparando fuerzas. Acabo de recibir mis resultados. Tengo herpes. Y sé perfectamente que mi marido me lo pasó, porque lleva 6 meses engañándome con tu esposa. Sentí un frío brutal recorrerme por dentro. ¿Qué dices? Lo descubrí todo, continuó, llorando. Mensajes, recibos de hotel, fotos. Todo. Y en ese instante, todas las piezas encajaron. Han estado teniendo una aventura. Y ahora los dos tenemos herpes por su culpa. Las palabras me golpearon como un ladrillo directo al pecho. Tuve que sentarme de golpe en el sofá porque me mareé. Era demasiada información de una sola vez, demasiado absurda, demasiado dolorosa, como si mi cerebro se negara a procesarla. Tragué aire con dificultad antes de preguntar. ¿Desde cuándo lo sabes? Intenté que mi voz sonara estable, pero se notaba el temblor, la incredulidad, la mezcla de miedo y rabia que me subía desde el estómago como un ácido. Lo sospechaba desde hace meses, respondió ella, pero lo confirmé ayer. Encontré un móvil que mi marido escondía en la cochera. Un segundo teléfono, uno que yo no sabía que existía. Lo tenía detrás de una caja de herramientas. Ahí estaban todos los mensajes entre ellos, cada mentira, cada excusa barata, cada vez que te dijo que estaba trabajando hasta tarde o viajando por conferencias, en realidad estaba con ella. Con tu esposa. Me quedé en silencio, presionando mis dedos contra las sienes, tratando de organizar mis pensamientos mientras la verdad, esa verdad que nunca imaginé enfrentar, se colaba sin permiso en mis huesos.
Ella respiró hondo antes de continuar, como si reunir fuerzas para decir lo siguiente le costara todo lo que le quedaba de dignidad y energía. Te llamo porque mereces saber la verdad. Tu esposa te transmitió una ETS que le contagió mi marido. Ella es una mentirosa. Una infiel. Una cobarde. Y te adelanto algo más, pienso sacarle hasta el último centavo a Héctor. No voy a permitir que salga de esta como si nada. Sentí que la habitación se encogía. Mariela me acusó de ser yo quien la contagió, dije despacio, recordando cada detalle. La Nochebuena pasada, delante de mi familia. Me abofeteó y me llamó enfermo. Me humilló delante de todos como si yo fuera la peor basura. Rocío soltó un bufido lleno de desprecio, uno de esos sonidos cargados de años de frustración acumulada. Por supuesto que lo hizo. Es lo típico de alguien que engaña, adelantarse a la verdad para que nadie sospeche de ellos. Yo me hice pruebas ayer. Estoy esperando los resultados. Ojalá los tuyos salgan negativos, porque si no, significa que ella te contagió, y encima intentó destruir tu imagen para cubrirse. Para hacerte responsable de su propio desastre. Seguimos hablando durante unos 20 minutos más, aunque a mí me parecieron horas. En ese tiempo, Rocío me envió todas las capturas que había encontrado, mensajes explícitos entre Héctor y Mariela, reservas de hoteles, conversaciones sobre horarios para verse, fotos eliminadas del teléfono de él, pruebas incontestables de una relación que llevaba medio año desarrollándose mientras Mariela actuaba en casa como la esposa perfecta, tierna y dedicada. Como si nada de aquello existiera. Guardé absolutamente todo en una carpeta. No eliminaría ninguna evidencia. Cuando colgué, una parte de mí esperaba sentir pánico por las posibilidades médicas, por las agujas, por los análisis, pero aquel miedo quedó relegado a un rincón tan pequeño que casi desapareció. Lo que lo reemplazó fue una furia helada, una claridad cortante, una determinación que jamás había sentido en mi vida. Mariela había sido infiel. Había contraído una ETS. Y, en lugar de asumirlo, había decidido exponerme públicamente en Nochebuena para controlar la narrativa a su favor y blindarse frente a cualquier sospecha. Mis resultados aún estaban en camino, pero la verdad ya era obvia. No necesitaba un papel para saber lo que había pasado. Día 3 de espera de resultados. La tercera mañana de espera, Mariela apareció en la entrada de la casa. La vi estacionar desde la ventana y por un segundo pensé en no abrirle, en dejarla allí, de pie, con su cara de falsa molestia, como alguien a quien ya no reconozco. Pero decidí abrir. No porque quisiera hablar con ella, sino porque esto tenía que terminar de una vez. Entró con el ceño fruncido y ese aire de victimismo que antes confundía con preocupación y que ahora solo me resultaba repulsivo. Tenemos que hablar de dinero, dijo sin saludar siquiera. Mis cuentas médicas están aumentando y tú me ignoras como si no existiera. Esto también es tu responsabilidad. Los medicamentos son carísimos y te comportas como si nada de esto importara. Le señalé el sofá. Siéntate, Mariela. No me digas lo que tengo que hacer. No me voy a sentar hasta que transfieras dinero a mi cuenta. El hospital me llama todos los días y es tu culpa que esté lidiando con esto sola. ¿Tú eres quién? He dicho que te sientes. Mi voz salió firme, fría, con un tono que incluso a mí me sorprendió. La habitación entera pareció congelarse. Algo en ese tono la cortó por completo. Su boca quedó entreabierta, como si hubiera olvidado cómo discutir, y al final se sentó, lentamente, derrotada por una autoridad que jamás había visto en mí. Saqué el móvil y abrí la carpeta con las capturas de Rocío. Dejé que el silencio llenara la sala, pesado, casi insoportable. Se lo de Héctor. El color desapareció de su rostro tan rápido que casi pude verlo drenarse. ¿Qué? ¿Héctor? El gerente regional de tu empresa. El hombre con el que estuviste acostándote durante los últimos 6 meses. El que te contagió. ¿Te suena? No sé de qué hablas. Su esposa me llamó. Me envió todo. Mensajes, hoteles, fotos. Sé que te acostaste con él. Sé que fue él quien te contagió. Sé que me culpaste en Nochebuena para encubrir tu desastre personal. Mariela abrió y cerró la boca varias veces, como si las palabras se le escurrieran antes de poder formarse. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mis resultados aún no llegaron, dije. Pero ya conozco la verdad. Me fuiste infiel. Contrajiste una ETS de tu amante. Y luego intentaste destruir mi reputación para salvarte a ti misma. Ella quedó rígida, petrificada. Tú no puedes. ¿No puedo qué? ¿Demandarte? ¿Avergonzarte? ¿Enviar estas capturas a tu madre, a tu trabajo, a toda tu familia? Vamos. Inténtalo. Te reto. Las lágrimas comenzaron a correrle por la cara. Lágrimas reales esta vez, no la actuación de Nochebuena, no el llanto teatral de quien quiere manipular. Fue un error, balbuceó. No quise, no pensé que. Sí,
Claro. Simplemente ocurrió. Por eso repetiste el error varias veces, durante meses. Qué conveniente. Podemos arreglar esto, suplicó con la voz quebrada. Sal de mi casa. No. Escúchame. He dicho que salgas. Esta también es mi casa, gimió, su voz aguda, desesperada. No puedes echarme como si fuera basura. Me levanté sin responderle. Fui al dormitorio, abrí el armario y comencé a sacar su ropa. Las perchas chocaron entre sí haciendo un ruido seco y metálico. Fui por bolsas de basura y empecé a llenarlas sin prisa, vestidos, zapatos, esas almohadas decorativas que siempre odié, todo. Ella me seguía de habitación en habitación, gritando, histérica. No puedes hacer esto. No puedes echarme. No te estoy echando, respondí mientras cerraba una bolsa. Estoy retirando desechos de mi propiedad. Es distinto. Intentó arrancarme una de las bolsas. Tiré hacia atrás, perdió el equilibrio y casi cae. Si vuelves a tocar mis cosas, llamo a la policía por agresión. Hazlo. Quiero ver si te atreves. Su rostro se deformó en una mezcla grotesca de rabia y desesperación. ¿Estás loco? Eres un psicópata. Sí, y tú eres una infiel que intentó culparme de sus errores. Así que estamos empatados. Llevé 3 bolsas a la puerta y las lancé al porche. El golpe contra el piso sonó casi satisfactorio. Volví por más. Mariela seguía ahí, temblando, con el maquillaje corrido como una caricatura trágica. ¿De verdad vas a hacer esto? Susurró, como si todavía pudiera convencerme. ¿Apenas lo entiendes ahora? Entré al baño y tomé su neceser de maquillaje. Con razón Héctor fue sin protección, dije sin mirarla. Se nota que el pensamiento crítico no es tu fuerte. Vete al infierno. Ya estuve. Se llama estar casado contigo. Arrojé el neceser al montón junto a sus bolsas. ¿Algo más que quieras llevarte? Siempre puedes llamar a un abogado. Ah, cierto. No tienes dinero. Tendrás que pedirle ayuda a Héctor. Se quedó inmóvil, rígida como una estatua rota. Ojalá lo tengas, escupió. Ojalá tus resultados salgan positivos. Así sabrás lo que es esto. Así entenderás lo que siento. La miré con una calma que ni yo sabía que tenía. Y sonreí. Una sonrisa sin emoción. Ahí estás. La verdadera tú. Ya era hora. Tomé la última bolsa, abrí la puerta de par en par y la señalé con la cabeza. Fue. Te odio. Perfecto. Sentimiento mutuo. Y salió llorando, con los hombros sacudiéndose mientras caminaba hacia su coche, sin dignidad, sin máscaras, sin más mentiras que contar. Cerré la puerta tras ella con calma. No la azoté ni hice un gesto dramático, simplemente la empujé hasta que encajó y pasé la llave, agregando también la cadena. Apenas terminé de asegurarla, los golpes empezaron con una fuerza desesperada. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! Sus puños retumbaban contra la madera una y otra vez, como si quisiera atravesarla por puro impulso. Me alejé sin prisa hacia la cocina, abrí la nevera, saqué una bebida y destapé la lata con un chasquido que contrastaba con su histeria. Tomé un sorbo largo mientras el estruendo seguía. 5 minutos. Luego 10. Su voz se quebraba entre súplicas. Por favor, podemos arreglarlo. Por favor. Hasta que, de repente, llegó el silencio. Escuché el motor de su coche encenderse y luego el sonido estridente de los neumáticos sobre el asfalto cuando salió acelerando de la entrada. Al día siguiente, me reuní con mi abogada. Nunca había estado tan agradecido de haber insistido en un acuerdo prenupcial antes de casarme con Mariela. En aquel momento ella protestó sin descanso. Decía que implicaba que yo dudaba de ella, que no creía en nuestra relación, que era una señal de que esperaba un fracaso. Le expliqué que era algo sensato, que nos protegía a ambos y que dejaba en claro lo que cada uno aportaba. Finalmente accedió a firmarlo, seguramente pensando que con el tiempo me convencería de anularlo. No imaginaba que ese documento estaba a punto de convertirse en mi salvavidas. Le entregué a mi abogada todo lo que tenía. Las capturas que me había enviado Rocío, los registros del teléfono que había solicitado a la compañía, los testimonios de los familiares que presenciaron la acusación aquella Nochebuena, y por supuesto, toda la historia del engaño, la ETS y la humillación pública. Ella revisó el material y esbozó una sonrisa segura. Tenemos un caso perfecto, me dijo. Infidelidad, difamación, acusaciones falsas y un prenupcial sólido. Ella saldrá con lo mismo que trajo al matrimonio, que fue nada. Exactamente eso. Aún espero mis resultados médicos, le comenté. Deberían llegar en 1 o 2 días. No cambia el divorcio, respondió. El engaño es suficiente, pero si das positivo, podríamos añadir un reclamo civil por daños. Presentamos la demanda esa misma tarde. Todo directo, diferencias irreconciliables, adulterio y división de bienes según el acuerdo prenupcial.
Yo conservaba la casa, los vehículos y los ahorros. A Mariela le correspondían únicamente sus pertenencias personales y su fondo de retiro, que tenía unos $8.000. Hicimos que recibiera los documentos en casa de Paula. Según los mensajes que me envió después, insultándome de todas las formas posibles, Mariela se desplomó cuando leyó los términos del divorcio. Y, sinceramente, no pude sentir lástima. 3 días después, finalmente llegaron mis resultados. Entre los feriados y los retrasos de urgencias, todo había tardado más de lo normal. Estaba sentado en el estacionamiento de la clínica cuando abrí el sobre. Negativo. Todos los exámenes completamente limpios. Sentí un alivio profundo, como si la tensión acumulada durante semanas se derritiera por dentro. Ella no me había contagiado. Lo que hubiese estado haciendo con Héctor, al menos no había llegado hasta mí. Le tomé una foto al informe y se la envié a Rocío. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Ahora hazla pagar por todo. Luego envié lo mismo a mi abogada, que contestó en cuestión de minutos. Excelente. Esto refuerza aún más tu posición. Ella intentó destruirte cuando en realidad era la culpable. El juez no va a tenerle ninguna simpatía. Mariela consiguió abogado enseguida, un especialista en derechos de la mujer, lo que en este caso parecía significar intentar anular prenupciales y exprimir a los maridos. Presentó una moción diciendo que Mariela había firmado bajo presión, que merecía el 50% de todos los bienes, manutención, cobertura médica completa y no sé cuántas cosas más. Mi abogada se rió en voz baja al leerlo. Es ridículo, me dijo. El prenupcial se firmó 2 meses antes de la boda, con asesoría legal independiente. No hay juez en este estado que anule eso. Y considerando su infidelidad y la acusación falsa, va a agradecer salir con su propio fondo de retiro. La etapa de descubrimiento fue devastadora para Mariela. Salió a la luz cada mensaje con Héctor, cada recibo de hotel, cada excusa inventada para justificar noches fuera o supuestos viajes de trabajo. Su abogado intentó bloquear parte de la evidencia alegando que había sido obtenida de manera indebida, pero como provenía del proceso legal de la esposa de Héctor en su propio divorcio, era completamente válida. La escena de Nochebuena se convirtió en un pilar central de mi caso. Mi abogada argumentó que mostraba un patrón, manipulación, acusaciones falsas, disposición a destruir mi reputación con tal de salvarse. Presentó las declaraciones de quienes estuvieron presentes y vieron cómo Mariela me golpeó y me acusó frente a todos. El abogado de Mariela intentó retratarme como un hombre controlador y rencoroso, pero los documentos, los resultados médicos, los registros telefónicos y los testimonios eran irrefutables. El juez no mostró ninguna simpatía hacia ella. Durante ese periodo también hablé con mi familia. Les envié mensajes grupales con todas las pruebas, los registros que demostraban la infidelidad, las capturas de las conversaciones entre Mariela y Héctor, mis exámenes limpios frente a los positivos de ella, y la historia completa de cómo intentó arruinarme públicamente para desviar su propio engaño. Mi madre me llamó llorando. Hijo, lo siento tanto. Debí creerte. Debí esperar a tener hechos antes de reaccionar. Sí, debiste, le respondí. Me condenaste en el acto solo porque Mariela lloró. Ni una pregunta, ni una duda, solo juicio inmediato. Lo sé, lo sé. Perdóname, por favor. Necesito tiempo, mamá. Solo eso. Después llamó Paula. No puedes culparnos por haberle creído. Ella parecía tan sincera. Estaba mintiendo, le dije. Y tú fuiste la primera en ponerme etiquetas horribles. Simplemente se alineó con lo que le convenía creer. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos con Paula. En teoría, éramos hermanos, familia de toda la vida, personas que deberían confiar el uno en el otro antes que en cualquiera. Pero cuando todo estalló, ella reaccionó con una facilidad tan automática que daba miedo. Intenté hacerla entrar en razón, recordarle quién era yo para ella, pero fue como hablarle a una pared emocionalmente derrumbada. Paula, le dije con la voz controlada, aunque por dentro ardía, entiendo que estés herida, de verdad lo entiendo. Pero yo sigo siendo tu hermano, no un enemigo al que puedas culpar para desahogarte. Yo no hice nada. ¿Te cuesta tanto verlo? Ella no respondió. Respiraba agitada, como si fuera incapaz de separar sus emociones del hecho en sí. Yo continué. ¿Por qué no intentas algo distinto por una vez? Dime, ¿cuándo fue la última vez que esperaste hechos antes de lanzarte a conclusiones? Aquella pregunta, en vez de hacerla pensar, la hizo estallar. Me colgó de inmediato, cortando la llamada sin una sola palabra más. Ese silencio abrupto me dejó con un vacío en el pecho. Me quedé un rato observando la pantalla del teléfono, esperando quizá un mensaje, una explicación, algo. Pero nada. Solo silencio. Más tarde, cuando ya había asumido que el día no iba a mejorar, mi padre me llamó. Su tono era suave, casi cansado,
Pero había una firmeza escondida ahí. ¿Cómo te encuentras, hijo? Lo mejor posible en medio de todo esto, respondí. Pero he tomado una decisión, voy a alejarme de mamá y de Paula por un tiempo. No puedo seguir soportando que reaccionen primero y piensen después. Me desgasta, me hunde emocionalmente y ya no estoy dispuesto a cargar con eso. Mi padre suspiró, un sonido profundo que parecía llevar décadas acumulándose. Lo entiendo perfectamente, dijo. Y quiero que sepas algo importante, yo te creí desde el primer instante. No necesité pruebas ni explicaciones elaboradas. Te conozco. Sé quién eres. Sus palabras me devolvieron un poco de estabilidad. Gracias, papá, murmuré, de verdad agradecido. Necesitaba escuchar eso. Hubo una pausa larga, lo suficiente para que el silencio se sintiera pesado. Tengo que contarte algo, continuó al fin. Es serio. Llevo tiempo hablando con un abogado. Navidad solo confirmó lo que ya sabía. Mi mente tardó en procesar esas palabras. ¿Confirmar qué? Pregunté, aunque intuía que no me gustaría la respuesta. Voy a divorciarme de tu madre. Me quedé sentado, pero sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Estás hablando en serio? Completamente, respondió con una firmeza tranquila, sin rastro de duda. He pasado demasiados años viendo cómo convierte cualquier emoción en un hecho. Si siente algo, inmediatamente lo interpreta como verdad absoluta. Y quien no coincida con ella se convierte en un enemigo. No hablaba desde la ira, hablaba desde el agotamiento de toda una vida. Antes podía tolerarlo, continuó. Cuando se trataba de algún vecino, un malentendido con compañeros de trabajo o chismes familiares sin importancia, lo dejaba pasar. Pero lo que te hizo a ti, acusarte así, sin una sola prueba, delante de todo el mundo, eso fue demasiado incluso para mí. Intenté justificar algo, un reflejo automático. Ella pidió disculpas, dije, aunque ya sabía lo que él me diría. Se disculpó por cómo te sentiste, no porque estuviera equivocada, respondió él sin vacilar. Ni siquiera reconoce que estuvo mal. En su mente, que estuviera alterada y que Mariela estuviera llorando la excusaba de todo. Para ella, me sentía mal es una justificación para culpar a cualquiera de cualquier cosa. Otra pausa. Esta vez más larga. He intentado todo, hijo, añadió. Terapia, conversaciones, intentos de acuerdos, límites, nada funcionó. Tengo 62 años. No pienso gastar lo que me quede de vida metido en conflictos cada vez que tu madre decide que sus emociones valen más que la realidad. Conversamos más de una hora. Me contó que llevaba meses pensando en separarse, que la Navidad solo había sido el detonante final. Que vivir con alguien que negaba los hechos siempre que le resultaban incómodos era como caminar sobre un campo minado emocional todos los días. Mientras tanto, la vida de Héctor, el amante de Mariela, se desmoronaba como un edificio mal diseñado. Rocío no perdió tiempo. Presentó el divorcio con pruebas sólidas, mensajes del móvil oculto, viajes encubiertos, mentiras, el contagio de la ETS, todo documentado. Sus hijos, de 13 y 15 años, estaban indignados. Ya tenían edad suficiente para entender la gravedad de lo que su padre había hecho. Cuando el juez les preguntó directamente si deseaban mantener contacto con él, respondieron que no. Dijeron que no querían estar cerca de alguien que había engañado a su madre, que la había humillado y que les había mentido a ellos también. El tribunal le otorgó a Rocío la custodia principal. Héctor solo tendría derecho a visitas supervisadas, y únicamente si los jóvenes querían. Nunca aceptaron. Rocío se quedó con la casa, los coches y obtuvo manutención para ella y los chicos. Héctor terminó viviendo en un apartamento viejo en Mesa, en un barrio donde nadie desea estar, trabajando como gerente intermedio con un salario reducido a la mitad. Lo habían despedido de la farmacéutica por gastos fraudulentos y violaciones éticas, así que tuvo que conformarse con lo que pudiera conseguir. Mariela tampoco salió mejor parada. La investigación interna demostró que ella y Héctor cargaban gastos personales como si fueran laborales, hoteles, cenas, viajes a conferencias sin justificación. La empresa le ofreció una salida suave, renunciar y recibir 3 meses de indemnización a cambio de evitar una demanda. Lo aceptó sin discutir, porque pelearlo habría significado firmar su propia confesión. Encontró trabajo meses después, pero con un recorte del 30% en el salario. Se mudó a un pequeño apartamento en Tempi y tuvo dificultades constantes para pagar la renta y los medicamentos que necesitaba. Mi divorcio finalizó en abril. El juez aplicó el prenupcial sin alterarlo. Mariela conservó solo sus pertenencias y su fondo de retiro. Nada más. Intentó presentar argumentos de todo tipo, que el acuerdo era injusto, que yo tenía buena posición económica y debía apoyarla, que el tema médico no debía influir. El juez no cedió un milímetro. La sentencia fue clara y directa. La esposa mantuvo una relación extramarital sostenida,
Contrajo una ETS del amante y luego acusó falsamente a su esposo para encubrir sus actos. El acuerdo prenupcial se mantiene y será ejecutado tal cual. Mariela lloró mientras se leían las órdenes finales. Yo, sinceramente, no sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni rabia. Nada. Mientras todo eso se desmoronaba, el divorcio de mis padres avanzaba en paralelo. Mi madre intentó detenerlo con súplicas, chantaje emocional, argumentos infantiles, insinuando que mi padre estaba atravesando una crisis. Nada funcionó. Más tarde supe que en una de las mediaciones mi padre le dijo, con una claridad demoledora: «He pasado 40 años administrando tus emociones. Ya basta. Cuando condenaste a nuestro hijo sin un solo hecho, supe exactamente quién eres. No pienso repetir 20 años más de esto». El proceso fue sencillo. No había menores ni disputas complicadas. Se dividieron los bienes y cada uno siguió su camino. Así de simple. Así de definitivo. La única disputa real después de la separación fue la casa. Mi madre quería conservarla a toda costa, mi padre, en cambio, quería venderla cuanto antes y cerrar ese capítulo. El juez terminó dándole la razón a mi padre, y aunque a mi madre le dolió, todos sabíamos que ella no podía mantener ese lugar por su cuenta. Finalmente se mudó con Paula, lo cual me pareció una pésima combinación desde el principio, dos personas emocionales, impulsivas y propensas al drama compartiendo techo. Mentalmente les di 6 meses antes de que terminaran peleadas. Mi padre, por su parte, adquirió un departamento moderno en Scottsdale, minimalista y silencioso. Nunca lo había visto tan tranquilo. Parecía haber rejuvenecido. Mientras tanto, Mariela intentó conseguir compasión entre conocidos y amigos en común. Publicaba mensajes en redes sociales hablando de exmaridos tóxicos y de una supuesta cultura de culpar a las víctimas. Hubo quien le creyó, pero la mayoría empezó a sospechar cuando envié a las personas clave las pruebas reales. Su círculo social se redujo drásticamente. Los pocos que permanecieron con ella eran los típicos que creen cualquier cosa mientras venga de una mujer, sin importar los hechos. Que se quedaran con ella si querían. Pasaron 2 años desde el divorcio. Era Nochevieja, y mi padre estaba en mi casa viendo un partido conmigo. Estábamos tranquilos, comiendo algo, cuando cerca de las 8 sonó el timbre. «¿Esperas a alguien?», me preguntó él. «No», respondí, extrañado. Al abrir la puerta, me encontré con Mariela. Se veía deteriorada, como si la vida la hubiera ido desgastando sin piedad. Había adelgazado de forma poco saludable, el cabello recogido en una coleta grasosa y unas ojeras tan profundas que ni el maquillaje podía disimular. Los medicamentos para el herpes, evidentemente, no le estaban sentando bien. «Hola», dijo con la voz temblorosa. «¿Puedo pasar?». Negué con la cabeza, pero ella insistió. «Por favor, solo un minuto. Necesito hablar contigo». Mi padre apareció detrás de mí. Cuando ella lo vio, perdió aún más el color del rostro. Sabía perfectamente lo que él pensaba de ella. «Es Mariela», dije sin moverme del umbral. Y ya se iba. «Espera», soltó rápidamente. «Te lo ruego, solo escúchame». Hubo algo en su forma de decir «te lo ruego» que me detuvo. No por lástima, sino por una especie de curiosidad morbosa, quería ver hasta qué punto estaba dispuesta a rebajarse. Le di 5 minutos. Afuera, en el porche. Mi padre se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándola como quien analiza un insecto extraño. Mariela no tardó en romperse. Estalló en un llanto descontrolado, nada parecido al llanto manipulador de aquella Nochebuena 2 años atrás. Esto era feo, torpe, lleno de mocos y desesperación auténtica. «Lo arruiné todo», balbuceó. «Lo sé. Perdí todo. Mi carrera, mi apartamento, ahora vivo en el cuarto de invitados de una prima en Tempe. Apenas puedo pagar mis medicamentos. Mi crédito está destrozado. No tengo nada». «Ya veo», respondí con frialdad. «¿Eso es todo lo que vas a decir?», soltó, incrédula. «¿Qué quieres que diga, Mariela? Hiciste elecciones y ahora estás viviendo las consecuencias». Estaba asustada, entré en pánico. No sabía qué más hacer. «Podías haber dicho la verdad», repliqué. «Nos habrías ahorrado muchos problemas». Ella se limpió la cara con la manga. Lo sé. Y ojalá pudiera cambiarlo, pero ya no puedo. Solo», respiró hondo. «Solo quiero que me des otra oportunidad». Me reí sin poder evitarlo. «¿Otra oportunidad de qué? ¿De nosotros?». Teníamos algo bueno antes de que todo se fuera al diablo. Podríamos recuperarlo. He cambiado. Estoy en terapia. Estoy trabajando en mí. Sé en qué me equivoqué. Perfecto, me alegra que mejores, respondí, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Por favor, insistió mientras me agarraba del brazo. Me solté al instante. No tengo a nadie, continuó entre hipos.
Mi madre ya no me dirige la palabra. Paula no responde mis llamadas. Mis amistades desaparecieron. Todos saben lo que hice. Estoy completamente sola. Ese no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Escupió, desesperada. Práctica, contesté. Mi padre dejó escapar una risa nasal detrás de mí, lo que provocó que Mariela lo mirara con rabia antes de girarse hacia mí nuevamente. Te amé, dijo con un hilo de voz. Te sigo amando. Estuvimos 12 años juntos. Eso debe significar algo. Lo significó, corregí. En pasado. Y lo destruiste el día que decidiste acostarte con Héctor como si tuvieras 16. Su rostro se desmoronó aún más. No puedo deshacerlo. Si pudiera, lo haría. Solo estoy pidiéndote perdón, y otra oportunidad, y que me ayudes a levantarme de nuevo. Ahí está, respondí. Ya salió el verdadero motivo. Necesitas dinero. Necesito ayuda. ¿Es tan terrible? Estuvimos casados. Construimos una vida juntos. Eso no te obliga a... ¿A nada? La interrumpí. Estamos divorciados. Tu vida ahora es tu responsabilidad. Estoy enferma. Estoy luchando. Siento que me vuelvo loca intentando sobrevivir, y tú estás ahí, como si nada de esto importara. Porque no me importa. Para mí eres una desconocida que tomó malas decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Mariela se desplomó. Cayó de rodillas en mi porche, llorando como si el mundo se hubiese acabado. Por favor, gimió con la voz rota. Por favor, llévame contigo. Haré lo que quieras. Firmaré cualquier acuerdo. Iré a toda la terapia que pidas. Trabajaré 3 empleos si hace falta. Solo no puedo seguir sola. Mariela, levántate. Te lo suplico. He dicho que te levantes. Alzó la mirada. El maquillaje se había convertido en 2 ríos negros que le caían por las mejillas. Entonces ya está. ¿Vas a dejar que sufra? Tú te causaste este sufrimiento, respondí con calma. Yo solo estoy eligiendo no arreglar lo que tú rompiste. Espero que seas feliz, escupió con odio. Lo soy, dije sin dudar. Volvió a su coche, un Honda destartalado que parecía sobrevivir por milagro. Permaneció 1 minuto entero sentada antes de encenderlo, seguramente llorando otro rato. No me molesté en comprobarlo. Cuando se marchó, mi padre y yo regresamos al interior. Abrió 2 refrescos, me entregó uno y comentó, como si acabara de ver una película curiosa. Bueno, eso estuvo entretenido. Qué frío, papá, contesté, aunque se me escapó una sonrisa. ¿Sabes qué es lo curioso de algunas personas? Comentó mi padre mientras abría su lata con un chasquido seco. Que destruyen su propio mundo y después aparecen esperando que alguien más se encargue de recoger los pedazos. Se sentó en el sofá, acomodándose como si acabáramos de volver de un espectáculo extraño. Y lo peor, añadió, es que actúan como si fuera tu obligación ofrecerles una solución inmediata, como si uno fuera una especie de servicio técnico emocional. Me reí por lo bajo, apoyando la espalda en la pared. Supongo que sí, respondí. A veces parece que esperan una garantía extendida para sus decisiones. Exacto, dijo él, señalándome con la lata. Como si tú hubieras estado ahí obligándolos a tomar cada mala decisión. Y cuando la vida les pasa factura, te buscan porque creen que puedes borrarles el historial. Dio un trago largo y suspiró. A mí me costó años entenderlo, continuó. Pero hay un punto en el que dejas de intentar rescatar a quien no quiere dejar de hundirse. Aprendí que hay gente que no está buscando ayuda, está buscando un salvavidas al que aferrarse mientras sigue haciendo lo mismo de siempre. Me quedé callado un momento, procesando sus palabras. Era extraño, pero sentí que aquella escena ridícula en el porche había cerrado algo en mí que llevaba tiempo sin nombre. Al final, añadió mi padre, apoyando la lata en la mesa, cada uno carga con lo que construye. Y algunos construyen ruinas sin darse cuenta. O sin querer verlo, dije. Eso también, asintió. Nos quedamos en silencio, viendo cómo avanzaba el partido sin prestarle mucha atención. De fondo, el ruido de los comentaristas llenaba la sala. Pero la tensión que Mariela había traído consigo ya se había evaporado. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación de peso en el pecho había desaparecido. No había rencor, ni rabia, ni ganas de ajustar cuentas. Solo una claridad tranquila, el caos de ella ya no me pertenecía. Supongo que es así, dije finalmente. Hay puertas que se cierran solas. Y mejor dejarlas cerradas, respondió mi padre, levantando su lata. Choqué la mía con la suya, esta vez sin ironías. El episodio de esa noche terminó ahí. Y aunque Mariela se había marchado dando tumbos, yo me quedé con algo que no esperaba, una paz que llevaba años sin sentir. La clase de tranquilidad que solo llega cuando entiendes que no estás obligado a salvar a quien decidió hundirse solo. Y mucho menos a quien intentó arrastrarte con él. No necesitaba revancha.
No necesitaba más explicaciones. Solo necesitaba recordar que mi vida seguía adelante, y que lo que ella había roto jamás volvería a caer sobre mis hombros.